Hoy vamos a hablar de un tema sobre el que llevaba mucho tiempo pensando. Es un poco delicado porque gira en torno al rechazo que nos pueden generar algunas costumbres y resulta un tanto superficial, pero yo creo que es necesario tratarlo sin tapujos para aprender a ponernos en el lugar de los demás y convivir. Vamos directos al grano. Una de las costumbres de las que más se suelen quejar los llegados a China desde Europa y América es la de escupir. Si ya te da asco en España, donde todavía hay quienes lo hacen, cuando yo era joven al menos no nos extrañaba, en China, sobre todo en las zonas no tan desarrolladas, te podría generar bastante rechazo. No nos vamos a engañar, a mí al comienzo me costó acostumbrarme, sobre todo si oía un carraspeo de esos a todo volumen mientras comía. Con el tiempo me habitué, pero si os soy totalmente sincero, todavía lo paso un poco mal al viajar cuando paramos en las estaciones de servicio de las autopistas, por ejemplo, porque son espacios en los que no pocos aprovechan para despejar las vías aéreas. Es que claro, en un contexto rural, que es el que dominó en China durante la mayor parte de su historia, carraspear y escupir era una forma de liberar al cuerpo de polvo, arena y otras impurezas. Y desde ese punto de vista, si lo haces solo cuando estás trabajando en tu huerto, por ejemplo, incluso puede ser entendido como una forma de higiene personal. Ahora bien, en un entorno urbano, con una mayor densidad de población, puede convertirse en un riesgo para la salud de los demás. No sé si escucháis un ruido de fondo, os pedimos disculpas, es que los vecinos están de obras. Y de hecho en China las autoridades han intentado combatir este hábito en unas cuantas ocasiones. Nosotros, haciendo una búsqueda rápida, hemos encontrado campañas de los años 30 del siglo pasado contra esa costumbre y otras. También hay quienes dicen que la contaminación durante las etapas de industrialización del país y el consumo de tabaco podrían haber fortalecido el hábito, en parte debido a enfermedades como la faringitis, que según algunas fuentes afecta a más de la mitad de la población. Pero afortunadamente en los últimos años la contaminación, por ejemplo de partículas PM2.5, ha descendido, también se fuma menos y cada vez más jóvenes rechazan eso de escupir hasta el punto de llamar la atención a sus padres, tíos o abuelos cuando lo hacen. Por cierto, ya que he mencionado las áreas de servicio de las autopistas, si vais a sus servicios, a sus baños, sobre todo a los de los hombres, es posible que os topéis con otra cosa de la que se quejan muchos occidentales y también cada vez más chinos. Estoy hablando de utilizar los urinarios a distancia, de manera que el suelo acaba como os imaginaréis. Aunque esto se debe en parte al miedo de mancharse los zapatos y que la orina acabe en tu vehículo o en tu hogar. Sí, es una pescadilla que se muerde la cola y las autoridades aquí llevan años intentando que los hombres demos un pequeño paso hacia adelante para dar un gran salto como sociedad, pero a veces cuesta cambiar el chip con esas cosas tan interiorizadas. Y aprovechando que he tocado el tema de los zapatos, es hora de pasar a aquellas de nuestras costumbres que pueden generar rechazo a los chinos. Esto muchos ya lo sabréis, pero en no pocos hogares de este país, andar por casa con los mismos zapatos que se usan en la calle puede dar rasquete. Aunque si solo vais a estar en el salón y se trata de una ocasión especial, se puede hacer un poco la vista gorda con tal de no tener que preparar zapatillas de casa para todos los invitados. De todos modos, nosotros nos hemos fijado en que cuando vienen técnicos a hacer una revisión, por ejemplo del gas, siempre se cubren los zapatos con unas bolsas higiénicas. Ahora bien, de acuerdo con mi experiencia, lo de los zapatos tampoco es para tanto. A mí me sorprendió mucho más el rechazo que generaba a mi alrededor cada vez que me sonaba los mocos con el pañuelo al estilo que a mí me parece normal en España. En las zonas donde más tiempo he pasado yo, al menos, si lo haces a la hora de comer, aunque sea en una esquina, a más de uno se le podría revolver el estómago. Lo más seguro es que no te lo digan, pero tenlo en cuenta por si las moscas. Pero bueno, esto los que nos seguís desde hace tiempo lo sabéis de sobra. Otra curiosidad, no pocos chinos alucinan con que en algunos países nos duchemos por la mañana. Para ellos es como: ¿te metes sucio a la cama? No le ven mucho sentido y aunque es menos probable verse en esa situación, el que avisa no es traidor. En cuanto a los saludos, hoy en día en China los apretones de manos son más habituales, pero no es algo que se hiciese tradicionalmente. Y yo muchas veces en la China rural he vivido el momento incómodo de extender la mano y ver que mi interlocutor se quedaba en plan, ahora vamos a hacer esto.
Bueno, pues venga. De hecho, si lo miras desde una perspectiva higiénica, darse la mano es una costumbre un tanto cuestionable, sobre todo si tenemos en cuenta los sitios en los que la metemos antes de ofrecérsela a los demás. Y no sé si a los que habéis visitado China o vivís aquí os habrá pasado, pero a mí alguna vez me la han agarrado así como con un poquito de miedo por lo que acabo de decir. Claro, si esto ocurre con la mano, imaginad lo que sentirán no pocos en China con los besos incluso a desconocidos a modo de saludo. Hemos hecho búsquedas y en China no hay mucha gente quejándose de ello, en parte porque no tantos en proporción viajan a España, por ejemplo. Pero yo estoy seguro de que a más de uno le resultará extremadamente incómodo ver cómo la boca de alguien con quien acabas de toparte se te va acercando para darte un beso, algo que aquí se reserva a relaciones muy estrechas. Es que no es solo una cuestión de higiene, de babas innecesarias, también hay un rechazo por la forma en la que transgrede el espacio personal y la intimidad. Ya hemos dicho que solo un pequeño porcentaje de los chinos han visitado España, pero no es raro que lo hagan en verano y quizás una parte de ellos se ha asomado a nuestras fiestas patronales en los pueblos. Pues bien, el problema que hemos comentado antes con los urinarios en China no quita que les dé un poco de cosa ver cómo huelen algunas calles. Y Lele, sin ir más lejos, alucinó con nuestra forma de hacer las necesidades durante esos festejos. Que sí, que ahora en muchos pueblos hay urinarios y no es como antes. Pero no nos engañemos, no todo el mundo los usa. Ya he dicho antes que los cuartos de baño públicos en China también tienen lo suyo y mucha gente llegada de España, sin ir más lejos, tiene problemas para usarlos de cuclillas. Pero ¿sabéis qué? A los chinos tampoco les agradan demasiado nuestros tronos públicos, porque lo primero que se plantean muchos al verlos es ¿cuánta gente ha puesto sus posaderas ahí? Otra cosa de la que Javi se acaba de enterar es que a mi madre y a mí, entre otros miembros de la familia, nos da un poco de asco cuando se chupa los dedos después de comer con las manos. Es verdad que en muchas partes de China puedes comer carne que tenga hueso con las manos. Somos bastante relajados en ese sentido, pero Javi se pasa un poco. Igual no es buena idea que hagáis como él. Bueno, y ya que estamos con el tema de la comida, a veces en los directos os habéis quejado de que como con la boca abierta. Pues creo que al menos en esta parte de China ocurre bastante, aunque yo ya era así antes de venir. Otra cosa que a mí me llamó la atención, a cantidad de chinos no les hace mucha ilusión la idea de compartir lavadora. Sobre esto sí que hay muchos comentarios de internautas chinos que al vivir en los Estados Unidos, por ejemplo, no entendían muy bien cómo mucha gente mete su ropa, a veces incluidos zapatos, en esas lavadoras públicas sin ningún miedo. En las universidades de China puede haber miles de estudiantes viviendo en sus dormitorios y también hay lavadoras compartidas, pero a muchos les sigue dando cosa utilizarlas para la ropa interior. Esas prendas se suelen ver como algo muy personal, muy íntimo y no se deberían mezclar con las de los demás. Por ejemplo, Lele cuando era estudiante lavaba la mayor parte de sus ropas a mano, pero yo no lo sabía ni fui consciente de ello hasta que su madre se puso a vivir con nosotros por el nacimiento de Baby. De pronto me di cuenta de que mi suegra se pegaba unos ratos tremendos en el baño lavando su ropa a mano y yo extrañadísimo en plan, pero si tenemos lavadora, hasta que me lo explicaron y seguí sin entenderlo. Parecía como si la lavadora ya estuviese contaminada o algo así, pero en realidad es algo que tiene más que ver con lo personal y lo íntimo. Lele y yo nunca habíamos hablado de este asunto porque para cuando nos pusimos a vivir juntos ya había mucha confianza entre ambos. Es más, en nuestros primeros viajes largos en furgoneta tuvimos más de un problema con la madre de Lele porque ella seguía empeñada en limpiar su ropa a mano y era mucho más complicado en esas circunstancias, pero no quería ni oír hablar de poner sus prendas en las lavadoras de los hoteles. Ya perdonaréis por haber grabado tanto en casa, pero esta semana no nos ayuda la meteorología. Enseguida empieza la temporada de lluvias en esta parte del país y se hace un poco duro. Ahora bien, si todo sale según lo esperado, en el próximo vídeo ya estaremos de viaje por el sur, con un clima mucho más agradable. Por supuesto, hay muchos otros aspectos del comportamiento en China que nos pueden incomodar a los llegados de Europa o América, pero lo que buscamos con este vídeo es demostrar que también ocurre a la inversa. Y si nos ponemos a señalar y juzgar, a lo mejor acabamos mal parados. Si a veces ya sentimos rechazo por cosas que hacen gente de nuestro entorno de toda la vida, imaginad en un
un país tan diferente en algunos aspectos. Yo creo que es normal que sobre todo al comienzo no aguantes ciertas formas de actuar, pero es un poco tonto dejar de relacionarse con los demás o aprender de otras culturas solo por eso. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta pronto!